De hecho, tú vas al gimnasio hoy en día y ves lo que ves. Los típicos chicos y chicas muy desentrenados que están haciendo rutinas divididas, destrozándose el músculo, generando un daño tremendo y entrenando de una forma muy ineficiente y yendo siempre al fallo. Entonces, esto es justo lo que un deportista jamás tendría que hacer. O sea, el problema principal es que había un salto muy grande entre lo que pasa en el laboratorio y lo que pasa en una prueba real. ¿Qué ocurre? Que la tecnología, en efecto, está preparada para el laboratorio. En el momento en que sacas los aparatos fuera, comienzan los verdaderos problemas. ¿Qué consejo le darías a un corredor que quiere hacer esa transición de correr en llano, correr en ciudad, correr en terrenos muy, muy controlados? Esa transición a la montaña, ¿cómo? Fue que con el primer tercio de una carrera, tú ya más o menos puedes predecir de una forma muy fiable cómo va a acabar ese corredor. Si tienes la potencia mecánica y la metabólica, tienes ya los dos principales factores de rendimiento sin tener que necesitar pruebas de esfuerzo. Dice que muchas de las carreras se ganan bajando y si tú observas a los mejores corredores bajan como auténticos aviones y nosotros lo que somos unos paquetes bajamos frenando. Sí, sí. Tú como investigador y experto en tecnología, ¿qué elementos recomiendas comprar y cuáles merecen la pena y cuáles son un gasto innecesario? ¿Cuál sería el ranking de top 10 de bulos que existe en este sector? ¿Cómo sería el entrenamiento de fuerza perfecto? ¿Es mejor quedarse en España o tenemos alternativas mejores fuera? Hoy en Zona de Rendimiento salimos de los campeones de Europa y tenemos presente a un invitado muy especial, un doctor en ciencias del deporte, fisioterapeuta. Bienvenido, Pablo Bascuas. Encantado, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, deseando hablar con vosotros, charlar un rato y que me preguntéis cosas que no sean demasiado complicadas. Para los que no conozcan a Pablo, ¿de dónde viene? ¿Quién es Pablo Bascuas? Yo soy de aquí de Zaragoza y bueno, mi vida ha dado muchos saltos, pero a nivel académico todo comenzó estudiando en la Universidad San Jorge, de aquí de Zaragoza. Estudié Ciencias del Deporte con Óscar, de hecho, fuimos compañeros juntos ese último curso principalmente. De ahí luego estuve unos años dedicándome sobre todo a la preparación física en deportes de equipo, sobre todo en baloncesto y principalmente en tenis, que es un poco mi gran fuerte porque yo siempre he sido tenista. Luego posteriormente he jugado a pádel, pero sobre todo tenista y amante del tenis durante toda la vida. Después de eso tuve un poquito como una crisis existencial mientras hacía el máster, justo antes de empezar el doctorado. Y entonces, bueno, al mismo tiempo que hacía el doctorado, que eso fue un poco por inercia, no porque yo lo buscara, no sabía de hecho qué era el doctorado cuando estaba estudiando, me invitaron un poco a realizarlo porque me iban cayendo becas, que luego podemos hablar de lo que queráis de esa vida más de investigación. Empecé un poco pues con fisioterapia, que acabé recientemente y ahora empiezo un poco a trabajar en clínica mientras doy clases, que es un poco mi gran trabajo es ser profesor en la universidad, de la Universidad San Jorge, donde estudié. Eres un perfil polivalente, no cabe duda. Porque tú si pudieras elegir o pudieras definirte dónde te notas más cómodo, ¿en el papel del rendimiento, la clínica, pues, investigación? En investigación me noto muy verde, porque es que es tan complicado. Cada vez que quieres publicar algo te das cuenta de lo difícil que es hacer algo de calidad. Además de que va muy de la mano de las ciencias más científicas, del análisis de datos, de cosas que a mí no me van tanto. Entonces, bueno, desde ese ámbito no me veo tanto, voy lento, voy avanzando poco a poco. Y sí que me gusta mucho el trabajo de clínica, por ejemplo, el ejercicio físico orientado a la salud, pero me cuesta alejarme del deporte. Es decir, claro, lo ideal para mí sería hacer ese ejercicio físico, esa parte de clínica siempre con deportistas, pero claro, al final las clínicas privadas viene lo que viene, entonces el 90% del trabajo no es con deportistas, que es lo que a mí más me motiva. Pero bueno, de todo se aprende. Entonces, puestos a elegir, me quedaría con el ejercicio físico y la salud, en deportistas, la prevención de lesiones, la readaptación deportiva. Eso es lo que más me gusta un poco. Porque ahora tenemos aquí sobre la mesa a un doctor en ciencias del deporte. Eso es. ¿Cómo ha sido todo este paso hasta llegar a ser un doctor especializado en este tipo de especialidad? Nuevamente, para entrar a un programa de doctorado, tú necesitas 300 créditos ECTS, que se llaman. Es decir, desde que se creó el Plan Bolonia, todos los grados universitarios tienen créditos, todos los másters, si son oficiales, tienen créditos. Normalmente un grado académico de 4 años, como el de Ciencias del Deporte, son 240 créditos. Si quieres acceder a un programa de doctorado, necesitas 60 créditos de un máster oficial. Yo hice un máster de investigación oficial que me permitió acceder al programa de doctorado. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que normalmente para acceder a un programa de doctorado
tienes que tener 300 créditos, pero tienes que tener una financiación detrás, porque si no no puedes vivir del aire. Entonces necesitas tener becas de investigación predoctorales que se llaman. Becas hay muchas, son todas van justas a nivel económico para que mes a mes tú puedas vivir solo de eso. Yo, por suerte, en aquella época vivía con mis padres, pude financiarme un poco todo lo que necesitaba con ese dinero, pero si quieres ser investigador cuando tienes de 30 para arriba, con esas becas no es suficiente. Una vez que obtienes esas becas, un poco ya el camino sí que te lleva a empezar un programa de doctorado, que el doctorado al final lo haces adherido a un grupo de investigación con sus líneas de investigación existentes, que a veces puede que no sean las que más te gusten, pero al final puedes aprender mucho de todas ellas. Y luego la media suele ser en torno a 4 años. 4 años que estás investigando y depende un poco de la universidad, pero para ser doctor tienes 2 opciones. Hacer una tesis doctoral por la vía tradicional, que es, algunas universidades te obligan a publicar un artículo o ni eso. Tú haces la introducción, metodología, resultados y ya discutes un poco todo. Y la otra opción, que es, por ejemplo, mi caso y que suele ser lo más habitual porque es lo que está más validado, es hacer la tesis por compendio de artículos. Entonces te exigen publicar 3 artículos o 4 para poder defender esa tesis. La defiendes delante de un tribunal externo, 3, 4, 5 según la universidad, ponentes externos a la universidad, expertos en ese tema, y te aprueban o no te aprueban. Una vez que consigues el aprobado, pues ya eres doctor, que es un poco la titulación o el nivel académico más elevado sobre el papel que puedes conseguir a nivel académico, porque luego hay otras figuras que están por encima de ser doctor, pero que muchas de ellas no exigen una prueba como tal para ser titular o ser catedrático. Muchas de ellas es cumplir méritos y acreditarse, por ejemplo. ¿Qué consejos le darías a alguien que pretende hacer un doctorado? Tú que conoces el sistema, ¿qué orientaciones les podríamos dar? Mi mayor consejo es que el tema que tienen que elegir o que les puede caer porque estén en un grupo de investigación les tiene que gustar, porque vas a estar 4 años que te vas a despertar con ese tema, que te vas a ir a dormir con ese tema, vas a soñar con ese tema, vas a estar todo el día leyendo sobre eso. Entonces, claro, satura mucho estar leyendo sobre un mismo tema las 24 horas del día durante 4 años, porque es muchísimo tiempo. Entonces, te tiene que encantar porque las dificultades que vas a encontrar es que van a ser tremendas, porque es que nadie te prepara para ese camino, para hacer algo así. Es que no sabes de nada. O sea, no sabes de estadística, cuando empiezas prácticamente, no sabes de los programas informáticos que vas a necesitar, no sabes de las dificultades que vas a encontrar en lo experimental, en pasar comités de ética, en conseguir financiación. Entonces, tantos problemas en tantos ámbitos que si por lo menos te motiva, pues adelante, es tu camino. Luego también hay que dejar muy claro que ser doctor está muy bien a nivel académico, pero que yo solo le veo sentido hacerlo realmente si luego quieres ser profesor universitario. O sea, si no, el esfuerzo creo que no merece la pena, porque puedes aprender con cursos, con másters, estar muy formado, pero no tener que someterse a esa presión continua durante 4 años por doctorarte. Entonces, es porque dices, quiero ser profesor universitario, me encanta y esa va a ser mi profesión. Entonces sí que tienes que doctorarte por asegurarte un poco una plaza, sobre todo si quieres trabajar en la universidad pública. ¿Y tú eres consciente del salto que ibas a dar? El día de decidir, bueno, creo que voy a ir hacia esta línea, porque sé que mi objetivo es ser profesor. ¿Estabas consciente del salto que ibas a dar? Claro, yo he dado muchos saltos porque yo no quería ser profesor universitario de primeras. De hecho, pues como me pasaba a Óscar, yo salí del grado y me quería dedicar al alto rendimiento. De hecho, estuve un par de años probando lo que es, experimentando en mis carnes, qué es el alto rendimiento. No me gustó mucho por diferentes motivos, principalmente la presión que recibes, porque si alguien pierde, el jugador pierde o el equipo pierde, las culpas siempre van para alguien. Entonces esa presión yo personalmente no la llevaba bien. Empecé un poco con el máster, con las becas, porque fui un buen alumno, pues tuve una beca de iniciación en investigación que me la ofrecieron, luego una beca Sabadell que me dijeron de pedirle y me la dieron, luego una beca FPU del Ministerio de España que me la dieron. Entonces un poco el camino me iba llevando hacia la investigación, pero nunca en mi cabeza había sido ni un objetivo ni investigar ni ser profesor de universidad. Pero claro, cuando llegué ya al final un poco del camino dije, ostras, es que voy a defender la tesis. Entonces el camino te lleva a eso. Luego eso unido con que físicamente también molestias de mi cuerpo, que veía que pues no aguantaba quizás un trabajo de campo, es decir, igual 8 horas trabajando
entrenando a jugadores o readaptando o estando incluso en una clínica, mi cuerpo no lo aguanta. Físicamente, la época del tenis me pasa factura, entonces, claro, ese profesor universitario en sentido yo creo que es un trabajo que puedo aguantar hasta que me jubile. Entonces, eso me motivó un poco, que fue en esa época de estoy ya metiéndome de lleno en la tesis y físicamente el resto de trabajos que estoy practicando no los voy a aguantar una jornada completa hasta que me jubile. Entonces, ¿qué hago? Entonces, un poco fue el camino decisivo de voy hacia la tesis, voy a defenderla y voy a intentar entrar en la universidad, que para entonces no sabía si iba a poder dar clase o no. Exactamente. A nivel de investigación, ¿es mejor quedarse en España o tenemos alternativas mejores fuera? La comodidad de España siempre está ahí, pero claro, la precariedad es una realidad. Es que al final las becas predoctorales, lo que os digo, puedes llegar a cobrar al mes 1.300, 1.400 euros con una beca FPU, que es mucho dinero ya para ser una beca predoctoral. Muchas no llegan a 1.000 euros al mes, sea de financiación pública o privada. Una vez que eres doctor sí que tienes becas muy interesantes. Tienes, por ejemplo, Juan de la Cierva, tienes la beca postdoctoral Ramón y Cajal, pero claro, son becas muy potentes, pero son para investigadores ya muy consolidados, que tienen un currículum muy bueno, están en un grupo de investigación muy bueno y hay pocas plazas. Con eso puedes vivir unos años de investigador en España, pero la realidad es que si quieres investigar hay mucha más financiación en Europa, sobre todo. O sea, hay que salir de España para aprender más, para investigar y tener una buena financiación y tener más oportunidades de trabajo incluso después de acabar tu época investigadora. Entonces, yo invito a salir porque te abre los ojos además el ver cómo trabajan otros grupos de investigación fuera, con más financiación de sus universidades, más sistemas, más aparatología, más softwares, cosa que aquí igual no tenemos tantos medios. ¿Y cuál sería el gol estándar, la universidad soñada para cualquier investigador? Realmente depende un poco del campo de investigación, pero por ejemplo, en ciencias del deporte, Cardiff es muy puntera, Australia, tanto Sydney como Melbourne tienen universidades muy buenas y por supuesto los americanos, Estados Unidos, que tienen mucho dinero, Stanford tiene muchísimo dinero, Oxford también, entonces realmente son muy buenos destinos, cualquiera de ellos. En ciencias de la salud en general, hombre, los países nórdicos son buenísimos, también tienen mucha financiación, entonces sería un poco, lo ideal sería buscar grupos de investigación en función de tu campo, de tu ámbito, y ahí intentar elegir cuál va un poco con tu perfil y dónde puedes estar a gusto viviendo, porque al final investigar es mucho tiempo también estando encerrado, claro. Entonces también que te guste la ciudad, que te guste dónde estás, el idioma, que no sea un problema comunicarte con tu jefe, con tus compañeros, porque nunca investigas solo, necesitas un grupo de investigación y compañeros que te ayuden. Viendo un poco cómo lo estás contando, el dinero está todo el rato como variable dentro sí. del doctorado. ¿Hay algún aspecto de mejora que tú consideras que debería mejorar España a nivel de investigación? Claro. Aquí hay, por un lado, sí que hay que invertir más dinero en investigación, eso es una realidad, pues igual que en sanidad o en otros ámbitos, pero lo que yo veo que siempre salido perjudicado desde ciencias del deporte, por ejemplo, es que no se financia deporte. O sea, se financian las cosas lo que se llama líneas prioritarias de investigación. Las líneas prioritarias son líneas de investigación que el ministerio o el gobierno o la DGA establece que son importantes. Por ejemplo, medio ambiente siempre es importante, entonces un proyecto sobre medio ambiente vas a conseguir más dinero, es más fácil que te den una convocatoria o ganar una convocatoria que te den un proyecto. Salud, pues evidentemente si investigas sobre el cáncer, dada la importancia de ese tema, es mucho más importante igual que investigar sobre si mejora el consumo de oxígeno en mi corredor o no. Entonces, claro, el tema de investigación lacra un poco a nivel de conseguir financiación en España, al menos. Claro. En otros lados no sé cómo será, pero nos cuesta mucho conseguir dinero por ese motivo. Entonces, bueno, ahí hay que pensar muy bien la línea de investigación antes de pedir financiación y ver, sobre todo porque cada 5 años normalmente se suele ir cambiando las líneas de investigación, pero vaya, que es que siempre va hacia tecnología, medio ambiente y salud. Entonces, a nivel mejorable, busca una línea de investigación que vaya sobre esos temas. Claro. Así te aseguras que vayas a conseguir dinero durante unos años. Porque, hablando de tu tesis, porque al final vamos a contar los secretos hoy de un deporte en concreto, ¿en qué consiste tu tesis?
Mi tesis es análisis del rendimiento en corredores por montaña. Inicialmente, cuando me dieron la FPU, la había encaminado un poquito más hacia salud. Prevención de lesiones, ejercicio físico más relacionado con o la parte un poco de cómo evitar que mis corredores se lesionen. Pero al final las líneas de investigación estaban un poquito más enfocadas en rendimiento por nuestro grupo de investigación en el que trabajaba. Nuestros sistemas un poco de medición estaban muy enfocados a analizar el rendimiento sobre todo, entonces al final fue un poco los estudios que iban saliendo, iba siendo muy enfocado en rendimiento y cosas que son muy aplicables a salud, porque al final si tú mejoras tu forma física vas a prevenir lesiones, es evidente, pero el título como tal y el tema como tal está relacionado sobre el rendimiento. Y específicamente en los años en que yo empecé a investigar, el trail running ya empezaba a ser bastante conocido a nivel europeo y mundial, cada vez había más pruebas, más participantes, pero sobre todo las pruebas un poco más investigadas eran las extremas, las ultras. Pues cuando hablamos de pruebas de 100 kilómetros por montaña o que hablamos de maratón para arriba. Entonces, esas son un poco las pruebas que más artículos se estaban publicando. Entonces, una de las pruebas muy interesantes, dada un poco la dificultad logística de tener yo que desplazarme a una prueba oficial para medir, era el kilómetro vertical. El kilómetro vertical es una prueba concreta donde básicamente es una prueba por montaña donde en 5 o 6 kilómetros de longitud total tienes que ascender 1000 metros de desnivel positivo y es una subida. Entonces, me parecía muy interesante por un lado poder analizar esta prueba porque nadie en el mundo había analizado kilómetro vertical. De hecho, como mucho esas pendientes en laboratorio se habían analizado, pero en prueba de campo, es decir, en montaña nunca nadie lo había hecho. Me parecía muy interesante porque es una prueba que, por ejemplo, estando en Zaragoza, en 1 hora tienes kilómetros verticales, entonces mucha gente puede logísticamente ir, entrenar y volver. Puedes hacer kilómetros verticales cada 2x3, no, porque no necesitas igual 10 horas para irte a correr por ahí. Y es una prueba que, digamos que antes de empezar a hacer una prueba de ultradistancia, es un buen intermedio para hacer una transición, por ejemplo, desde el llano hacia las carreras por montaña. Pero no estaba investigada. Entonces me pareció muy interesante desde todos los puntos de vista y además era cómoda para mí más o menos el poder medir esa prueba. ¿Por qué diferencias hay entre kilómetro vertical y carrera de montaña al uso como tal? Vale, una carrera por montaña puede ser cualquier carrera que sea en un campo a través, que tenga zonas pedregosas, que sea en arena, es decir, que no sea asfalto. De hecho, hay un límite de cantidad de recorrido que está asfaltado. Yo creo que no más de, por ejemplo, en kilómetro vertical, no más de un 20% de la carrera tiene que estar asfaltada. Hay más requisitos para considerarse kilómetro vertical oficial, pero bueno, un poco la diferencia, eso es un poco lo que caracteriza las pruebas por montaña. Y luego una carrera normal, pues una Classic de unos 15 kilómetros, una maratón de unos 40 kilómetros, una ultra de más de 40 kilómetros, todas tienen al final subidas y bajadas. Y luego pues cada carrera es más o menos técnica. La diferencia con el kilómetro vertical es que el kilómetro vertical es una única subida. Es decir, coges, subes esos 1000 metros, sufres en ese momento los 30, 40, 50 minutos y se acabó. O sea, que la meta está arriba, en la cima. La meta está arriba. Empiezas abajo, línea de salida y lo que te cueste sufrir para llegar arriba. Ahí me ha hecho gracia porque al final me visualizo a los científicos o a los investigadores en una sala, analizando incluso individuos en salas o en pabellones, en recintos cerrados o en terrenos acotados. Digamos que tu línea de investigación estaba en la propia montaña. ¿Cómo ha sido todo este camino? Es una gran pregunta porque de lo que iba a ser la tesis, que esto le pasará a muchos investigadores, a lo que luego es y lo que luego publicas es que hay un mundo de diferencia. Claro, nosotros inicialmente veíamos que empezaban a salir artículos de diferentes pendientes dentro del laboratorio y entonces empezábamos a tener claro un poco cómo respondía el organismo a esas pendientes. Pero claro, nosotros decíamos, vale, muy bien, está muy bien correr 5, 10, 15 minutos o hacer una prueba de esfuerzo en pendiente en un laboratorio donde la dificultad técnica es pues la que te ofrece una cinta de correr. Entonces, el problema principal es que había un salto muy grande entre lo que pasa en el laboratorio y lo que pasa en una prueba real. Entonces, nuestra idea era, con esta tesis tenemos que acercarnos a las demandas reales que puede haber en una prueba por montaña. En este caso era el kilómetro vertical, porque era lo que teníamos más sencillo de analizar, pero podía ser cualquier carrera. ¿Qué ocurre? Que la tecnología, en efecto, está preparada para el laboratorio.
para una sala de valoración, un laboratorio de biomecánica. Entonces, en el momento en que sacas los aparatos fuera, comienzan los verdaderos problemas y ahí es donde la tesis da un vuelco para ver qué cosas puedo analizar y qué cosas no. Claro. Entonces, claro, de la tesis inicial que iba a ser una gran parte de biomecánica y una gran parte de fisiología, porque es que van unidas, es que no puedes entender una parte sin entender la otra. Toda la parte más biomecánica tuve problemas mil. Desde que los sensores salían volando. Perdí varios sensores, me llevé más de una bronca por la universidad que porque esto es un dinero perdido. Luego encuéntralos por la montaña. Más de 3 veces tuve que subir después del corredor, claro, hacer yo el kilómetro vertical andando con linternas para buscar el dispositivo. O sea, problemas mil. Luego, además, tuvimos problemas, por supuesto, para algo tan sencillo que no se nos ocurre inicialmente como las baterías. Es que, claro, la batería igual no te aguanta 2 horas de prueba, claro, porque llevan tanta cantidad de software, tanta cantidad de análisis de datos, recoges tantos datos en tiempo real, que el peso que tiene y la batería que se come es elevadísima. Entonces, ¿cómo consigo, sin tener un enchufe en medio de la montaña, mantener las baterías en vivo? Porque si tú la batería, sobre todo con muchos dispositivos, deja de funcionar, se apaga el dispositivo, deja de medir. Claro. De hecho, deja de medir y todo lo que has registrado se pierde. Sí, sí. Eso va cambiando un poco la cosa ahora, pero claro, pues el esfuerzo, ahí me sabía muy mal porque el esfuerzo que yo le pedía al corredor de subir con la meteorología que hubiera ese día, 40 minutos de ese esfuerzo con analizador de gases sin poder beber ni comer, para que luego no pudiera analizar ningún dato, no me lo podía permitir. Me pasó una vez y sobre todo dile que una vez que has subido, oye, que no he registrado datos. Lo he registrado, no te puedo dar un informe del esfuerzo que has hecho, claro, se me caía, claro, la cara de vergüenza. Claro, claro. Entonces, ese era otro grandísimo hándicap que teníamos en contra. Y luego el último, el tema del frío. Claro, las carreras por montaña se hacen en zonas montañosas. Aparte de la meteorología de que media parte del año puede estar helado o nevado y es un peligro o no puedes correr, el problema también ahí es un poco que las baterías no están preparadas para el frío. Entonces yo llegaba desde la universidad en coche, 40 minutos por ejemplo, 100% de batería, 99%, después de calibrar y tal, y a los 10 minutos tenía un 1% de batería, claro, porque el frío no estamos preparados para eso. Entonces, al final ha sido un conjunto de problemas y, de hecho, más de la mitad de las cosas que yo quería medir no las he podido medir. Entonces, la tesis ha sido como intentar sobrepasar esas dificultades y a ver qué datos puedo sacar, puedo usar. Entonces, por suerte, toda la parte fisiológica y todos los dispositivos de análisis fisiológico nos funcionaban bien. Entonces, la parte biomecánica, digamos que se ha dejado para futuros estudios cuando encontremos soluciones a estos problemas tecnológicos. Más allá del aprendizaje científico que has podido adquirir, los resultados, las conclusiones que ha llegado la tesis, ¿qué aprendizaje te ha aportado el proceso de realizar un doctorado? Al final es un proceso de 4 años, si no más, de maduración. De maduración, lo primero, para afrontar los problemas que te van a surgir. Muchas veces te sientes solo. Yo he tenido suerte porque he tenido un director y una directora de tesis fantásticos. Siempre han estado ahí, siempre me han ayudado en todo lo que he necesitado, pero claro, al final no son dioses. Es decir, ellos también tienen los conocimientos que tienen, las tesis las hicieron con los temas que tienen y al final la línea de investigación es novedosa para ellos y para ti. Entonces, claro, hay muchas cosas que no es tan sencillo como, oye, esto tengo problemas, ¿cómo lo hago? Entonces, esa capacidad de resolver problemas por tu cuenta, yo nunca lo había experimentado. O sea, nunca me había enfrentado a las baterías no funcionan, ¿qué hago? Claro. Bueno, pues búscate la vida. Este dato, no sé qué es esta variable y no encuentro por ningún lado dónde está. No sé cómo usar este software, dónde está el manual, cómo se usa este aparato y encima 30.000 euros y me da miedo romperlo. Y claro. Entonces, es al final un proceso de maduración, de ir aprendiendo pues, de los errores. Y luego también el mayor proceso de aprendizaje del doctorado, de cualquier doctorado, es aprender lo que es el método científico. O sea, aprender que la vida al final y la investigación es probar un poco las hipótesis de una forma adecuada. Es decir, no es decir esto es así porque lo digo yo y se acabó, sino establecer, o sea, digamos, seguir muy bien ese método científico, pues para que las conclusiones que tú saques pues realmente sean fiables. Y eso además también te da una capacidad de visión de vida que claro, no tienes antes de la tesis. Es decir, tú ahora lees cualquier cosa y lo primero desconfías porque dices, ¿esto está bien hecho o no está bien hecho? ¿Has seguido el método científico o no lo has seguido? De hecho, ahora con todo el tema Instagram, influencers, pues claro, son todo bulos. O sea, a mí, demuéstrame, enséñame el aprender a leer un artículo, el aprender a decir si la estadística está bien hecha, si los resultados están bien hechos o no están bien hechos,
si te puedes fiar de lo que te da. Entonces, esa forma un poco de pensar también es algo de que quizás lo que más valoro, que más he aprendido de la tesis, era un poco el pensar de esa manera. Y que se puede conseguir de otras formas, pero es un proceso acelerado. La tesis es método científico día tras día, tras día, tras día. Eso está muy bien. Porque al final es el valor de todo esto es el método científico, que es al final el que contrasta y se deja en el tiempo que comparen estos datos y que siempre sea tú al final vas observando la realidad, tu realidad, la de cualquier contexto, y dices, aquí hay un problema, aquí hay algo que no me encaja. Y te estableces una pregunta de investigación. ¿Esto se podría hacer de otra manera? ¿Esto hay otra forma mejor de hacerla? ¿Necesito un dispositivo nuevo para hacer esto? Y ahí es cuando creas tus hipótesis, estableces tus objetivos, haces un poco la parte experimental, diseñando un poco pues cómo hacer cómo intentar descubrir eso, cómo intentar mejorar eso que has encontrado. Y luego ya viene la parte de pues analizar esos datos, hacer la estadística y ver si los resultados salen a favor o no salen. Que eso es importante y es algo que aprendes, que los resultados buenos y los malos ambos valen, ambos se publican. Es decir, tanto que te salga bien como que te haya salido, que no hay diferencia, puede ser relevante, importante, puede ser también, al final es un avance más, al menos en tu nicho, en tu trabajo, en tu contexto. Entonces eso no hay que mucha gente dice, estoy súper ofuscado, estoy triste porque no me han salido resultados significativos de estudio. No pasa nada, es que es un resultado. Una hipótesis nula puede ser un camino señalado como correcto y que dé luz a... Eso es. Entonces, ese optimismo un poco de los resultados es algo también que también aprendes. Y dentro de la campana de Gauss necesitas un espectro de datos completamente opuestos para tener una hipótesis luego definitiva. Claro, ¿cuántas veces hay que fallar? Muchas veces, y hay que ver que hay muchas cosas que no funcionan para encontrar una que funcione. Pero es que esto es ley de vida. Claramente. Bueno, ahora te has convertido en un experto en este deporte y lo conoces. ¿Hay un auge del trail running? Sí. No sabría exactamente decirte desde cuándo. O sea, sé que pues desde los años 90 cada vez ha habido más número de carreras, más número de participantes. Sí que a partir de 2010 hubo un auge muy grande, también en investigación, en trail running, carreras por montaña. También cada vez hay mayor número de asociaciones, ya no solo está la Asociación Mundial de Trail Running, también está, por ejemplo, la ITRA, la Asociación de Trail Running, está el World Mountain, la Asociación Mundial de Carreras por Montaña. O sea, cada vez hay un poquito más asociaciones. Cuantas más asociaciones que pueden depender de la Federación Internacional de Atletismo o no, o de la Federación Internacional de Montaña, o pues al final más pruebas, más cantidad de pruebas, más remuneración económica, más profesionalización del deporte. En el momento en que tú metes más pruebas y más dinero, más cantidad económica en los premios, pues más gente va a participar, entonces al final el deporte va a ir para arriba. Y luego además es un deporte que, claro, a nivel económico es poco costoso. Si lo comparáis, por ejemplo, con una bici, con ciclismo, hostia, es que la bici es cara. Es que cada vez que se te avería también. Es que si pasamos al tenis, por ejemplo, es que romper cordaje cada semana es un dinero. Las raquetas es otro dinero. El pádel más de lo mismo. En cambio, las carreras por montaña es que es ponerte unas zapatillas y salir a correr. Claro. Entonces, yo creo que el hecho de que sea tan barato practicar ese deporte, luego la gente podrá comprarse sus zapatillas ultra caras y puede gastarse el dinero que quiera, pero que al final es un deporte muy barato y eso también ayuda mucho a que cada vez más gente quiera participar. Y eso también se une un poco a la necesidad de conectar con el medio ambiente. Es que cada vez más gente sube al Pirineo o se va al Moncayo o se va porque quiere desconectar de la ciudad. Entonces, mucha gente está haciendo carreras por montaña o igual que haciendo senderismo o cualquier actividad, pero en el medio natural. Entonces, un poco el conjunto de todos esos factores hace que esté en auge el deporte, que la investigación también, pues cada vez, si participa más gente, cada vez hay más gente que se lesiona o más gente que quiere entrenar, pues la investigación tiene que apoyar esa dinámica. Entonces, un poco, la investigación, veis que también vamos un poco por dinámicas en función de lo que haya, pero siempre lo que manda es la sociedad. Si la sociedad quiere correr por montaña, habrá que mejorar todo lo que tenga que ver con correr por montaña. El momento en que quieran hacer submarinismo en el Mar Negro, pues habrá que investigar cómo funciona el submarinismo en el Mar Negro. Claro. Entonces, por ahora, vamos disfrutando de las carreras por montaña. ¿Tú dirías que es más divertido el tener que leer el terreno, ajustar los apoyos respecto al running? Es más entretenido, es menos monótono. Menos monótono. Eso es, al final, es que si tú vas por el parque y es la 13ª vez que vas ese mes por el parque corriendo, haciendo el mismo recorrido de 5 o 10 kilómetros,
pues te puede sorprender que otra gente que vaya corriendo, que de pronto ahora veas una flor o un pato o lo que sea, pero es verdad que en la montaña al final te ofrece pues esa diversidad, cada terreno, cada carrera es un mundo. Por supuesto la meteorología también, no es lo mismo irte en una época del año que en otra, es muy inestable, en ese sentido la montaña no es muy predecible, entonces también hay que tener cuidado, pero bueno, le da ese punto de entretenimiento y luego es más duro, se sufre un poquito más y hay gente que le gusta hacer un ejercicio, salir de hacer ejercicio y sentir que ha sudado, que ha sufrido y que ha hecho algo. Eso es un concepto a veces erróneo que se tiene, pero bueno, la gente necesita a veces sufrir un poco y decir que cuánto he sufrido, pero qué bien me lo he pasado haciendo esta prueba. Viendo un poco tu tesis, estuve analizando los resultados generales, pero una de las cosas que más me llaman la atención es que no hace falta analizadores de gases muy costosos ni aparatos muy costosos para sacar realmente evidencias y que te ayuden en tu planificación o en tu día a día de carreras de montaña o planificar dentro de la montaña. Una de las cosas que decías es que dentro de las aplicaciones móviles o los wearables que tenemos al uso diariamente, relojes, GPS, podemos usarlos de manera óptima. ¿Cómo sería el uso realmente? Vale, una de las cosas que más orgulloso me siento del equipo de investigación y de la tesis es precisamente el intentar emplear dispositivos baratos, porque al final la aplicabilidad práctica de tus resultados es mucho más elevada. Entonces nuestro objetivo era que medíamos con analizador de gases, intentábamos analizar bastantes variables, pero con el objetivo siempre de intentar luego establecer alguna fórmula o crear alguna variable que se pudiera meter en un reloj, porque al final relojes todos tenemos, móviles todos tenemos, y es algo que la gente pues se puede llevar a la montaña. Entonces el poder controlar la carga de entrenamiento, poder controlar qué está pasando con tu cuerpo en tiempo real, durante todas las carreras, ir viendo la evolución con algo que puedas tener en el reloj, es que es el futuro. Igual que las apps, es que todo pasa porque todo esté en la muñeca. Eso es así. Entonces, una de las cosas que observamos es que la prueba tiene unas características muy específicas, no solo son a diferencia de las carreras en llano, por ejemplo una maratón en llano, o sea, no solo es que seas muy eficiente energéticamente, no solo es la parte más cardiorrespiratoria, para que la gente lo entienda, sino que es que tienes que tener fuerza, o sea, al final tienes que superar esa pendiente, y si tienes una pendiente de 20%, tienes que subirla, y cuanto más rápido la subas, mejor. Entonces, teníamos como 3 variables que eran muy importantes y que nos decían, mira, los mejores corredores son los que tienen más potencia mecánica, que no es otra cosa que los que son capaces de ascender a una velocidad más alta, con el peso que tienen. Son los que también son capaces principalmente de tener un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2, que es un concepto que se llama potencia metabólica. De hecho, ahora recientemente un montón de GPS están, sobre todo en fútbol y deportes colectivos, están empezando a introducir el concepto de potencia metabólica con diferentes fórmulas, pero es una forma de tener una expresión de cómo está tu sistema cardiorrespiratorio y muscular local respondiendo al ejercicio. Entonces, veíamos que los mejores corredores son los que tienen un mayor desarrollo de esa potencia metabólica también. Entonces, un poco observando estas variables que eran un poco las más importantes, decíamos, vale, la potencia mecánica la tenemos con potenciómetros, como el típico Strad o el típico Raskray, que lo colocas en la suela, o sea, en los cordones de las zapatillas, y muchos relojes. Eso pues es. Garmin tiene, por ejemplo, también potenciómetros en el reloj, pero la potencia metabólica, así que la única forma, porque justo en el momento en que yo lo estaba investigando, empezaron posteriormente a meterlo en GPS, pero hasta ese momento solo tenías con un analizador de gases. Claro, eso es, nadie puede comprarse un analizador de gases de 30.000, 40.000 euros para correr por la montaña. Entonces el objetivo principal era, vale, como es una variable muy importante, tenemos que intentar conseguir estimarla al menos para poder de primeras meterla en una app o en un reloj y luego ya intentar validarla. Entonces, un poco el objetivo, o sea, el resultado principal de ese tercer artículo fue la potencia metabólica a partir simplemente de una fórmula donde introducimos la velocidad y la pendiente del terreno. Ya podemos estimarla y además de una forma, o sea, con un 95% de fiabilidad, básicamente. Entonces, eso es un poco el gran resultado y para mí es el que más orgulloso me siento. No es una fórmula perfecta, de hecho, ahora, me gustaría, ahora que está todo el tema de la IA en auge, poder ayudarme de la IA para poder validarla,
porque creo que ahí hay un factor del organismo que se nos está escapando para que sea un poco una fórmula más o menos universal dentro de las características. Yo creo que es una variable que depende de cómo es cada uno, de su metabolismo basal, y que en función de la diferencia y que se pueda estimar te daría una fórmula perfecta. Si tienes la potencia mecánica y la metabólica, tienes ya los dos principales factores de rendimiento sin tener que necesitar pruebas de esfuerzo en tiempo real. Y además es algo que puedes monitorizar en cada carrera, que puedes ir viendo la evolución, que a los entrenadores les resulta muy útil, porque puedes ir viendo cómo va cambiando en la carrera o con cada entreno esa potencia mecánica, metabólica, puedes analizar según segmentos, puedes ver en qué parte del segmento de la carrera ese deportista ha dicho hasta aquí, he petado, pues a partir de ahí tengo que empezar a entrenar, ver puntos límite, ver límites de rendimiento. Entonces un poco ese es el camino que tendríamos que seguir en este deporte. Antes nos explicabas el kilómetro vertical y cómo funcionaba, pero existen más modalidades. Si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce el deporte, ¿cómo funciona cada una de ellas y qué perfil demanda cada una de esas pruebas? ¿Dónde podrían encajar mejor? Vale, yendo un poco de pruebas más cortas a pruebas más largas, es decir que en función de la asociación o federación, cada uno establece sus propias normas. Tiene sus criterios. Eso es. Pero más o menos, por ejemplo, basándonos en el Mundial de Canfranc, que fue el pasado septiembre de 2025, había, por ejemplo, 5 pruebas. La primera prueba, la más cortita, es la prueba uphill, kilómetro vertical, donde más o menos suele ser lo que os decía, 5 o 6 kilómetros de duración y 1000 de ascenso, todo subida, tiene que tener pues, de media un 20% de desnivel positivo, que es una barbaridad. O sea, hay segmentos que es que no se puede correr, tienes que andarlos. Y más o menos suele tener una duración de unos 40 minutos en general. Creo que los récords del mundo actuales son en chicos 28 minutos y en chicas 32 o 34, que es una barbaridad. Kilian Jornet hace poco hizo también una prueba de en 28 minutos y pico. Entonces, un poco esta prueba, por ejemplo, la gente que quiera hacer una transición desde el ciclismo porque tienen unos niveles de fuerza muy elevados y quieran empezar a correr. Claro, uno de los problemas, por ejemplo, de pasarte de una prueba donde no hay impactos a una prueba donde sí que hay impactos, ahí tenemos un problema y es el tema lesional. Entonces, por ejemplo, que sea una prueba donde, lo primero, no haya bajadas, porque es lo que más impacto recibe, sino que sea todo subida, que no sea de muy larga duración, porque los volúmenes elevados es lo que al final nos acaba lesionando. Entonces, una prueba muy ideal para empezar. Pero claro, tienes que tener a nivel cardiovascular y respiratorio una muy buena forma física. Por ejemplo, los de ciclismo lo hacen genial, son muy buenos porque son unos auténticos cracks en esto. Más cosas, gente también un poco que no tenga mucho tiempo para dedicarle al trail running, pues una prueba muy cortita. La siguiente prueba ya sería, por ejemplo, una prueba, pues una media maratón, una prueba classic que se acerca en torno a eso, entre 15, 20, 21 kilómetros. Y aquí ya, por ejemplo, pues suelen tener muchas 1500 metros de desnivel positivo, 2000, o sea, el desnivel sí que varía mucho en función pues, de dónde estés haciendo la prueba. No es lo mismo irte al Valle de Tena que irte a Canfranc, que irte a Huara. Entonces, el desnivel sí que suele ser más o menos a veces en rangos, pero bueno, varía mucho. Esta prueba ya, por ejemplo, es para la gente que quiere hacer una transición entre pruebas cortas o está empezando en el trail running, le gusta y le va bien, hasta una maratón, porque ya, claro, la siguiente prueba que es hacer una maratón por montaña, eso ya para mí es una prueba ya que no es para todo el mundo. Mucha gente se apunta a maratones o ultramaratones por montaña y no están preparados para esto. Entonces, claro, luego es cuando vienen los problemas, porque claro, tienen hipoglucemias, tienen de pronto lesiones musculares, lesiones tendinosas, o sea, petan, porque su cuerpo no está preparado para esos volúmenes. La siguiente prueba ya sería la prueba estrella, una maratón por montaña de en torno a unos 40 kilómetros, 3.000 metros, 3.500 de desnivel positivo y unas duraciones más o menos de en torno a unas 4 horitas. Entonces, claro, son 4 horas, pero ojo, no son 4 horas en llano, es que son 4 horas que estás subiendo y bajando. Y cada subida y bajada es más dura que la anterior. Entonces hay que ir muy preparado para ser capaz de tolerar muy bien las pendientes, tanto de subida como de bajada, y sobre todo, ya en la prueba de media maratón y classic, y en maratón sobre todo, las estrategias de carrera son fundamentales, es decir, no puedes salir a todo gas, tienes que ir regulando muy bien, tienes que tener una estrategia muy bien pensada y tienes que tener ya
una experiencia muy grande corriendo por montaña para saber regularte, para saber escuchar tu cuerpo y sobre todo también a nivel de alimentación y de bebida hacer las cosas ya muy bien, porque 40 minutos no vas a tener problemas de alimentación ni de bebida en 1 kilómetro vertical, pero 4 horas corriendo por montaña eso es un peligro si no haces las cosas bien. Y luego ya por último, la última prueba que son las ultradistancias, que aquí ya tenemos pues pruebas muy variadas de mucha longitud. Por ejemplo, en Canfranc creo que la duración fue de unas 8 horas, unos 80 kilómetros, con 5.000 metros de desnivel, que es una barbaridad. Entonces, digamos que esta es un poco la prueba que yo a veces no me entra en la cabeza a la gente porque tiene ganas de hacer 8 horas de este tipo de pruebas. Me parecen demasiado duras, demasiado exigentes, acaban todos destrozados. Pero bueno, ya gente muy, muy experimentada y que quiere ya tener, pues bueno, que se ha cansado de correr maratones, que digamos que se notan que a nivel de intensidad, pues subir más la velocidad de una maratón quizás no lo pueden conseguir por la edad y que en cambio ven que pueden hacer una ultradistancia. Entonces encuentro, sobre todo cuando hacía tesis, encontraba mucha gente mayor que hacía ultras. Yo creo que al final con la edad vas perdiendo esa capacidad de aplicar fuerza rápido, de ser explosivo y todos se van pasando a pruebas de larga duración. Pues el ciclismo, por ejemplo, y las ultras. Pero con las ultras hay que tener cuidado con los impactos, cosa que en el ciclismo no está. ¿Qué consejo le darías a un corredor que quiere hacer esa transición de correr en llano, correr en ciudad, correr en terrenos muy, muy controlados? Esa transición hacia la montaña, ¿qué consejo le darías? Lo primero es que tiene que cambiar, habría que analizar un poco su estructura de entrenamiento, pero desde luego, si no metía trabajo de fuerza, hay que introducir el trabajo de fuerza, es algo fundamental en esa transición, tiene que tener un nivel base de fuerza mucho más elevado que en una carrera por llano. Tiene que entrenar también muy bien y asegurarse ya no solo las subidas, que hay que trabajar específicamente las inclinaciones y el correr en inclinación, pero casi lo que más me preocuparía a mí son las bajadas. Hay que entrenar las bajadas porque, claro, las bajadas son muy técnicas muchas. De hecho, se dice que muchas de las carreras se ganan bajando y si tú observas a los mejores corredores bajan como auténticos aviones y nosotros lo que somos unos paquetes bajamos frenando. Sí, ese que te adelanta por la montaña, claro, que dices, se va a matar, se va a romper los dos tobillos. Eso es. Pues ese trabajo en bajada, el aprender un poco o cambiar tu técnica de carrera para que no sea muy lesivo, para que puedas ir rápido, para que seas eficiente bajando, es algo fundamental en esa transición de llano a carrera. Y luego también, en función de la prueba que hacía en llano, pero otras cosas que hay que... Ya ves que, a diferencia, por ejemplo, maratón normal, récord 2 horas. Maratón por montaña, récord 4 horas. O sea, es que es el doble de tiempo. Entonces, el comer y beber en esa transición es algo que tienen que acudir a un especialista, a un nutricionista, para que les enseñe a comer y beber durante la prueba, porque se vuelve peligroso hacerte 4 horas de esfuerzo sin beber ni comer o bebiendo agua. Es que a nadie le entra en la cabeza. Y tienes habituallamientos, pero claro... generalmente cuando eres inexperto el estómago se cierra, no te entra el agua, no te entra la comida, te entra la comida pero tienes problemas gastrointestinales, claro, por los impactos o porque no estás acostumbrado a comer. Entonces en esa transición, más allá de que si zapatillas minimalistas, que si zapatillas con más amortiguación, al final eso depende mucho de la biomecánica de carrera, pero el tema de entrenar bien para esa prueba, practicar las pendientes y trabajar la fuerza y trabajar la alimentación es algo que habría que hacer en esa transición. Al igual que nos has dado unos consejos, ¿qué 3 errores suele cometer la gente que empieza a hacer trail? No alimentarse y no beber bien, punto número 1. Otro error que comento mucho con mis compañeros que les encanta hacer carreras por montaña es el tema de los avituallamientos, porque muchos cometen inicialmente el error de que me salto este avituallamiento, no lo aprovecho para ganar tiempo, para ganar 20 segundos, pero que luego si no haces ese avituallamiento quizás vas a perder 1 hora porque vas a tener calambres. Entonces el tener una estrategia de carrera, la gente no tiene estrategias, es decir, voy a ir a este ritmo, no me lo voy a saltar por muy bien que me encuentre inicialmente, porque sé que esto es así, sé cómo es el terreno, que eso es quizás el otro gran error, el decir... voy a ciegas, o sea, no puedes ir a ciegas a una carrera, tienes que hacer un reconocimiento de la prueba, tienes que ver qué pendientes hay, cuando hay un repecho, cómo es esta bajada, es pedregosa, no es pedregosa, qué pasa si llueve aquí, cómo está la meteorología, qué pasa con el frío y el calor, puedes empezar a 1 grado bajo cero y luego estar a 10, pero la carrera la empiezas a 1 grado, si te hace de noche tienes que entrenar
correr de noche. Entonces, digamos que tienes que prepararte mejor para una prueba. No es como maratón por Zaragoza, claro, me sé el recorrido, no. ¿Se hacen reconocimientos del terreno antes de hacerlo? Habría que hacer un reconocimiento o bien entrenando allí o bien irte un día o 2 días antes de si es una prueba oficial sobre todo y poder ver un poco cómo es ese recorrido. Claro. Porque al final incluso puede ser peligroso. Es que puedes ir muy lanzado a una zona que tienes una curva y tienes de pronto un barranco. Es que hay que tener cuidado un poco con cómo es el terreno. Y entonces un poco esos 3 errores. No reconocer el terreno, no alimentarse bien, no prepararse bien la prueba, no tener estrategias de carrera y, por supuesto, no entrenar fuerza. El punto número 1. Porque es como los rallies que antes de la prueba documentan y sacan en público cómo van a ser el trazado de la carrera. Se ven los desniveles y tú puedes planificar de manera anticipada con tu preparador de, vale, sabemos cuántas pendientes, con qué grados podemos habituallarnos aquí. ¿Cómo es este circuito? Normalmente sí que te dan un mapa donde te indican el recorrido, te indican, por supuesto, cómo va ascendiendo un poco en ese mapa, cómo va cambiando la pendiente, la duración, te indican los avituallamientos, pero no te dicen con un nivel de exactitud muy elevado tampoco cómo es ese terreno. Es decir, no son capaces de decirte si esto es una zona pedregosa, si esto es una zona con una pendiente del 20%. Tú lo puedes, indagando, pues bueno, hoy en día con los GPS de los relojes, de las apps, puedes analizar mucho mejor la carrera, pero eso es lo que hay que hacerlo. O sea, al final tienes que intentar analizarla en profundidad, que al final lo mejor suele ser ir y verlo. Pero bueno, cada vez la tecnología nos va permitiendo poder observar desde casa mejor cómo es cada terreno y cómo está en ciertos momentos, pero nunca vamos a tener una cámara, como cuando tenemos pistas de esquí que tú ves con la cámara cómo está en ese momento las pistas. Eso por ahora no existe. Entonces, ¿aconsejarías irte unos días antes, unas semanas antes, decir, bueno, vamos a hacer una prueba de testeo? Ya no solo eso, sino también por el tiempo. El ver no es lo mismo. Es que pensando, por ejemplo, de aquí en el Pirineo, es que el tiempo es tan cambiante, es que puedes irte una semana de junio de un año y te hace 20 grados y te puedes ir la siguiente y de pronto estás a 5 grados. Entonces, el poder estar un día antes, ver cómo está el tiempo, ver si va a llover, ver cómo está... también si hay zonas heladas, si hay zonas con más piedra, si hay zonas con más barro. Claro. Entonces ver un poco eso, ver las pendientes, ver dónde empieza, dónde acaba cada pendiente, ver si después de una pendiente tienes 2 subidas seguidas o tienes subida y bajada. Entonces eso te ayuda mucho a crear una estrategia de carrera, claro. Ver también dónde puedes parar, dónde va a ser el avituallamiento y dices, vale, es que entre este y este tengo 20 kilómetros, pero ¿cómo son esos 20? ¿Hay mucha pendiente o es una zona más llana? Claro, es que igual ahí porque tienes que hacer un avituallamiento interno tú. O sea, tienes tú a mitad de camino que pararte y tomar algo. O igual puedes aguantar entre uno y otro. Y luego la gente, tampoco aconsejo fiarse mucho a veces de los avituallamientos. Siempre es mejor llevar tus propias sales, llevar todo preparado por ti, porque es algo que tú has entrenado, sabes que te sienta bien. Hay veces que por ahorrar dinero los avituallamientos quizás pueden diluir más en agua los polvos, por ejemplo, ya no tiene toda la concentración de iones que debería tener, ni de hidratos que debería tener. Es que es un cambio importante. Entonces hay que tener cuidado. Claro. Hay que ir preparado para uno mismo. ¿Cómo sería la mochila perfecta de una carrera de montaña de este tipo? Hay que llevar bastante cantidad de agua, con sales, con sodio es importantísimo, con hidratos de carbono también en un porcentaje que solo el nutricionista te lo tiene que recomendar un poco en función de la duración de la prueba. Habría que llevar también, por supuesto, linterna, habría que llevar algo de ropa de abrigo, sobre todo si hay cambios de temperatura grandes, los bastones. Los bastones hay que entrenarlos también, no todo el mundo sabe usar los bastones, es un peligro en la bajada, por ejemplo, el llevarlos extendidos porque te puedes caer y puedes tener un problemón. ¿Qué más cosas? Por supuesto, para todo el tema de heridas en los pies, de llagas, de ampollas, tendrías que ir preparado. Y luego también habría que llevar el reloj, el pulsómetro e ir controlando en tiempo real cómo está funcionando tu organismo, tu potencia, tu frecuencia cardíaca, por si acaso, por lo que pueda pasar. Tú como investigador y experto en tecnología, ¿qué elementos recomiendas comprar y cuáles merecen la pena y cuáles son un gasto innecesario? Creo que la ciencia está avanzando mucho y el tema de la potencia y los potenciómetros
si tampoco son muy elevados a nivel de coste económico, entonces yo creo que es un... No hablo de un potenciómetro en el pie, hablo de un buen reloj, por ejemplo, que te incluya todo, pero que tenga potenciómetro, que tenga el altímetro con el GPS. Eso me parece algo básico y fundamental. El tema de la frecuencia cardíaca, yo, aunque en pruebas muy largas, cuando te empiezas a deshidratar, empieza a no ser quizás un marcador muy fiable, aún así, a mí me parece muy importante tener la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca para ver cómo te recuperas del esfuerzo para el día a día y el entrenamiento. Me parece brutal esos parámetros que te otorga. Y así de tecnología, es que el resto se van un poco de precio y no les veo una utilidad porque ni quizás no lo van a entender los usuarios. Entonces yo me quedaría con los relojes y el pulsómetro por ahora. ¿Y cuál es la gran estafa que se está comprando la gente que realmente no merece la pena? Por un lado, el tema de las zapatillas. Hay que mirarlo bien. Eso un podólogo y alguien experto en biomecánica de la carrera tendría que... Quizás la mayor estafa es eso, el tema de te vendo estas zapatillas que son ultra caras, pero es que igual te van mal para tu tipo de carrera. Igual merece más la pena un buen estudio de pisada y unas plantillas buenas Sin duda, o por lo menos que te diga, mira, no necesitas plantillas, pero tienes que hacer estos ejercicios para trabajar el pie. Eso quizás es lo que más recomendaría, gastarse dinero en un profesional que te analice bien la biomecánica de carrera y te la mejore y te diga que te está fallando. Y a nivel así de dispositivos que me parezcan que no son muy útiles, es una pregunta complicada porque es que en general tampoco... Ahora, por ejemplo, hay unos nuevos dispositivos que han salido que te analizan el lactato y el nivel de sudoración con una banda también. Y se está empezando a validar. Ese, por ejemplo, que inicialmente os hubiera dicho que es muy caro y que no sirve, quizás de aquí a unos meses me cambie la opinión y diga, mira, es un buen medidor. El hecho de estar midiendo las concentraciones en lactato de forma continua me parece muy buena idea. Todo lo que sea, por supuesto, analizadores de gases super caros y cosas así, eso hay que olvidarse. Hay que olvidarse porque es un armatoste, es mucho peso extra, no lo van a saber emplear, analizar, sacarle. Lo mismo con dispositivos de oxigenación muscular, de oximoglobina. Todo eso es demasiado caro y no los van a saber usar. Entonces quizás eso no es que sea un timo, sino que no le van a dar un uso para el precio que tiene. Entonces es mejor quedarse con lo que hay actualmente por ahora. ¿Cómo recomendarías utilizar y qué indicadores dirías que son los imprescindibles de estos dispositivos? A nivel de frecuencia cardíaca, el tener un poco la monitorización de cómo va evolucionando y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sobre todo para ver la recuperación día tras día, entreno tras entreno, me parece fundamental. Más cosas así importantes de parámetros: la potencia en carrera, la potencia metabólica, si conseguimos introducirla en algún dispositivo, me parecería muy interesante. GPS están caros para el usuario medio. Claro, a mí el GPS me gusta, pues, al final te da muchísimos valores interesantes. Te da cuánta distancia real has obtenido, la velocidad media, pero también es algo que muchos relojes empiezan a tener ya incorporados. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con dispositivos con acelerómetros, nivel de impactos, aceleraciones que recibes, velocidades, tiempos medios, duraciones, todo eso son datos imprescindibles para la programación del entrenamiento, porque nosotros luego usamos esas intensidades y esos volúmenes para ir progresando poco a poco las cargas de entrenamiento. Entonces, usar esas medidas externas que llamamos de frecuencia de paso también, tiempos de contacto, tiempos de vuelo que te lo dan los potenciómetros y los relojes, eso está muy bien, junto con las potencias y tal. Y luego tener siempre lo que aconsejamos los que hacemos cosas de fisiología es que necesitamos medidas internas. O sea, me parece muy bien que tener una velocidad media en la prueba, pero yo quiero saber si para esa velocidad media qué frecuencia cardíaca, por ejemplo, has tenido durante la prueba, si has tenido alguna bajada de frecuencia cardíaca o se te ha disparado en algún punto de la carrera. Tengo que tener medidas internas. Pero claro, sobre todo a nivel cardiovascular tenemos eso, a nivel respiratorio tenemos más dificultades para saber cómo está funcionando tu sistema respiratorio en tiempo real.
Eso, quitando el analizador de gases, me costaría encontrar un dispositivo. El que lo encuentre, que hable conmigo. Porque casi todos los datos que estás comentando son siempre a toro pasado, me refiero. Ya en casa analizamos con mi preparador y vemos un poco cómo ha ido esa trazada hoy o ese recorrido hoy. ¿Hay algún indicador que en tiempo real puedas decir, vale, me estoy pasando de pulsaciones, debo bajar? ¿Cómo sería este feedback instantáneo? La frecuencia cardíaca, el dividir un poco en zonas de frecuencia cardíaca, tener pues 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3 o zona 5, según el autor que cojas de referencia. El poder saber, tengo que mantenerme en esta zona de entrenamiento todo el tiempo, es súper útil, pero ya os digo, sobre todo es muy útil en pruebas más o menos cortas. Si nos vamos a ultras, se nos va un poco ya esa variable, porque con la deshidratación se nos disparan las pulsaciones 10, 15, 20 latidos por minuto por encima de lo que realmente solemos tener para esa intensidad. La potencia en ciclismo funciona de una forma maravillosa. De hecho, fue un punto de inflexión con el descubrimiento de la potencia en ciclismo y ver un poco cómo emplearla y cómo usarla para tanto en tiempo real como durante el entrenamiento. Es que ha cambiado todo. A nivel de vatios. A nivel de vatios, eso es. Entonces, el poder, claro, a nivel en carrera, esa potencia mecánica en carrera falla un poco. Cada vez van saliendo más estudios que cada vez, pues bueno, van mejorando las fórmulas, pero claro, aquí tenemos, es un poco como la receta de la Coca-Cola. Stride crea un potenciómetro, pero no te da la fórmula. Transcrate crea un potenciómetro, pero no te da la fórmula. Garmin mete un potenciómetro en su reloj, pero no te da la fórmula. Entonces, claro, tenemos serias dificultades para validar muchas veces que esa fórmula y esa potencia, cosa que en ciclismo se ha hecho, es fiable y está bien y es reproducible y que siempre te va a medir bien y va a medir lo mismo. Entonces, ¿qué aconsejo, por ejemplo? Usar la potencia en carrera, porque va muy bien, pero usar siempre el mismo dispositivo. Es decir, si tú usas Garmin, usa siempre Garmin. No compares tus potencias de Garmin con las de Stride, porque con Stride vas a tener 200 vatios y con Garmin vas a tener 400, que esto es de un estudio real que hicimos. Entonces, usa siempre el mismo potenciómetro y observa los cambios en tiempo real y durante las sesiones. Eso sí. Y más cosas así que se puedan analizar en tiempo real, todo lo que sea tiempos de contacto, tiempos de vuelo. Por ejemplo, Runscrave, aparte de ese potenciómetro, como lleva el acelerómetro integrado, te incluye todo. Tiempos de contacto, tiempos de vuelo, algunos ratios también entre el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto, asimetrías entre piernas. Entonces eso, por ejemplo, cómo está siendo la pisada, eso me parece también muy, muy interesante poder observarlo en tiempo real. Por ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta de nuestro cambio en la biomecánica de carrera por la fatiga. De hecho, tengo más de una paciente que empiezan bien sin tener ningún problema y conforme se van fatigando empiezan a tener dolores. Claro, luego hablando con ellos dicen, es que claro, ahora hablando contigo me doy cuenta que cambio la estrategia de carrera, o sea, cambio la biomecánica, empiezo a talonar, empiezo a correr mal por la fatiga. Entonces, el poder tener medidores de esto que te digan, oye, cuidado, que es que estás apoyando el pie diferente, es que tu tiempo de contacto ha aumentado muchísimo, ten cuidado porque los impactos se están disparando, las aceleraciones verticales se disparan. Eso me parece quizás lo más importante durante. Hablando de biomecánica de carrera y un poco esa estrategia dentro de las posiciones de cuerpo y tal, vi una conclusión de tu tesis también, que comentabas que hay un punto clave que es más interesante andar que correr. ¿Cómo sería esa conclusión? Sobre todo en subida llega un punto donde va subiendo la inclinación del terreno y entonces ya correr y la potencia y la fuerza que tienes que desarrollar para impulsar tu centro de gravedad contra la gravedad y ir un poco contra la inclinación hacia arriba es mucho más costoso a nivel energético por el hecho de tener que generar tanta fuerza que el hecho de andar para la velocidad que encima tú estás desarrollando. Entonces llega un punto donde depende un poco de cada persona, de sus niveles de fuerza, pero bueno, que ya a partir del 15% de inclinación ya según tu nivel de fuerza empieza a ser quizás menos costoso a nivel energético, a nivel de consumo de oxígeno, a nivel de demanda cardiovascular y respiratoria, el andar, por ejemplo, andar rápido. O, de hecho, cuando ya estás corriendo en inclinación positiva, ya muchas veces no es correr lo que hacemos, sino que es trotar. Es de lo que llamamos a veces el concepto groucho running, que es un poco que tú estás corriendo, pero tu fase de vuelo es muy baja. Claro. Es muy baja pues porque al final estás corriendo contra una inclinación y la necesidad de generar fuerza es como que parece que estás corriendo, pero no avanzas, ¿no? Eso es. Esa sensación de estoy muy cansado y estoy empezando ya a trotar ese trote cochinero, sí. Es un poco a veces más costoso energéticamente que andar rápido, por ejemplo. Claro.
Luego también en tu tesis llegas a una conclusión, que es que los hombres y las mujeres no nos comportamos igual fisiológicamente. Para la persona que está empezando, ¿qué aspectos ha de tener en cuenta en estas diferencias? Para mí, no sé si para otros investigadores o fisiólogos era algo evidente, pero yo me vi una gran sorpresa porque en el último estudio, que era muy fisiológico, cogíamos hombres y mujeres de unos niveles de rendimiento muy elevados. Es decir, cogía a los mejores y las mejores de Aragón, de trail running, sobre todo muchas especialistas en kilómetro vertical. Entonces, claro, las mujeres tenían tiempos incluso mejores que los hombres en la gran mayoría de las ocasiones. Y uno de los descubrimientos fue que para ese mismo nivel de rendimiento o incluso superior de las mujeres, la fisiología era completamente diferente, o sea, funcionaban muy diferente. Yo así que había leído que pues, en la masa total de hemoglobina diferente, que los hombres tienen más hemoglobina y por eso tienen también más consumo de oxígeno, pero claro, no me hacía la idea de tantas diferencias, de cuántas diferencias iba a haber entre hombres y mujeres. O sea, a nivel cardiovascular, claro, el corazón es más pequeño en las mujeres, pero lo compensan teniendo, y tienen menos hemoglobina, pero lo compensan, por ejemplo, teniendo una frecuencia cardíaca más elevada, que eso hay que tener cuidado, porque no puedes coger referencias de hombres para mujeres a nivel de frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio, la regulación central del sistema nervioso funciona diferente, los tiempos inspiratorios y expiratorios funcionan diferente, los consumos de oxígeno, producciones de CO2 evidentemente son menores, pero aunque sean menores, tienen una capacidad de elevar más su frecuencia respiratoria y aún así no generan una fatiga muscular, no quitarle demasiado oxígeno y nutrientes al músculo esquelético y son capaces de tener un desarrollo de fuerza, de potencia también muy elevado. Luego otra igual, a nivel neuromuscular tienen menos testosterona, tienen menos desarrollo de la masa muscular, entonces tienen menos fuerza porque al final tienen menos cantidad de fibras, además tipo 2 generalmente, pero a pesar de que tengan menos fuerza y menos potencia, que es otra cosa que habría que observar en cada individuo un poco, sobre todo comparando hombres y mujeres, que tengan cuidado, que no se comparen con los valores de fuerza y potencia de hombres, aún así las velocidades de carrera siguen siendo las mismas. Entonces fue un gran descubrimiento y una gran alegría ver que son igual de buenas o mejores, pero hay que entrenarlas de forma diferente, porque sus limitantes fisiológicos son diferentes. Claro. ¿Cómo influyen en el entrenamiento? O sea, todas estas diferencias, ¿qué consideraciones hay que tener a la hora de entrenar? Creo que por un lado hay que trabajar más la fuerza con ellas, ya no solo desde el punto de vista de la salud, es que tienen mayores necesidades de desarrollar fuerza, así como tienen menos testosterona, hay que meter más horas a los volúmenes de fuerza y tienen que ser capaces de correr con mayores potencias. Eso es un punto número 1. Luego, claro, a nivel de consumo de oxígeno y a nivel de hemoglobina van a tener siempre una limitación que no van a poder aumentar más sin hacer uso del dopaje, que por supuesto no defendemos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que, pues sobre todo a nivel de entrenamiento, quizás las intensidades muy elevadas hay que tener cuidado con las frecuencias cardíacas. Se van a disparar, hay que ser consciente de ellos, hay que tener una motivación más cercana para ver que no sea peligroso el tener frecuencias cardíacas muy elevadas. Y luego quizás una de las cosas que más importancia le doy es el tema respiratorio. Como tiene también a nivel pulmonar, el tamaño de los pulmones generalmente suele ser más pequeño, el de la caja torácica también, la capacidad de expansión es menor. El tener más fuerza en los músculos inspiratorios y expiratorios es fundamental. De hecho, cada vez hay más dispositivos como el Power Breath que permiten trabajar la fuerza de estos músculos respiratorios. Eso creo que en mujeres es fundamental para intentar suplir un poco esa limitación a nivel estructural que tiene de la caja torácica y de los pulmones. Entonces, el trabajar mucho más la fuerza, tener un control cercano a nivel cardiovascular y trabajar la fuerza de los músculos respiratorios, yo es algo que involucraría en todas las mujeres, en todo entrenamiento de corredoras por montaña, independientemente además de la modalidad. ¿Cómo sería el entrenamiento de fuerza perfecto para este sector? Vale, aquí en cuanto al entrenamiento de fuerza tenemos un problema en la sociedad y es que la época del culturismo nos ha generado mucho daño a nivel de rendimiento deportivo. Porque claro, de hecho tú vas al gimnasio hoy en día y ves lo que ves, los típicos chicos y chicas muy desentrenados que están haciendo rutinas divididas, destrozándose el músculo, generando un daño tremendo y entrenando de una forma muy ineficiente y yendo siempre al fallo. Entonces, esto es justo lo que un deportista jamás tendría que hacer. O sea, no puedes entrenar al fallo. Siempre hay que
analizar cada caso de forma individual. Pues igual un deportista de rugby que tenga que pesar mucho o de fútbol americano, bueno, ahí se podría estudiar si lo necesita o no, pero desde luego cualquier deportista de fútbol, de cualquier deporte colectivo y cualquier deportista de deportes individuales siempre se tiene que alejar del fallo, siempre tiene que entrenar con máxima intencionalidad, entrenando a máxima velocidad. Si puedes un entrenador usar un encoder, mejor que mejor, y monitorizar bien las cargas de entrenamiento en cada entreno. Y por supuesto también hay que meter trabajo de potencia y trabajo de saltos, de pliometría. Entonces, máxima intencionalidad, trabajar fuerza máxima sin llegar al fallo. Y el trabajo de potencia y pliometría, creo que son 3 piezas fundamentales, y por supuesto una progresión adecuada y no quemar etapas. Esto es algo que aprendí de un gran profesor que tuve en la carrera, que si cogemos a chavales muy jóvenes y empezamos a ponerles cargas muy elevadas, estamos quemando etapas. O sea, toda la capacidad que tienen de mejorar la fuerza con cargas mucho más bajas los estamos cargando. Entonces, cuando luego lleguemos a la época de optimizar los niveles de fuerza, cuando ya son adolescentes o posadolescentes, estamos usando las cargas que llevamos usando 3 años. Entonces, ¿ahora qué? Ahora no, a lo mejor se han estancado, pero se han estancado porque no has hecho una progresión de cargas correcta. Entonces, la gente tiene un poco demonizado o habla mal de las planificaciones y priorizaciones deportivas, porque es muy difícil científicamente demostrar y crear una priorización de 50 deportistas y demostrarlo. Pero es que hay que periodizar y hay que hacer las cosas bien, sobre todo desde que sean prepúberes y adolescentes. ¿Y hay ejercicios que dirías que son indispensables para este tipo de entrenamiento? Una de las cosas que hacíamos un poco en la tesis era analizar el comportamiento de diferentes músculos a nivel de tono muscular, de rigidez, también una parte de electromiografía, que esa fueron la que los sensores salieron volando, pero bueno, algunos datos analizamos. Y sí que veíamos, por ejemplo, que el gemelo, los gemelos, que además son biarticulares, tobillo-rodillas, son fundamentales para el impulso durante la carrera. Glúteo mayor, principal extensor de cadera. Aquí hip thrust, puentes glúteos son los reyes, pero no solo hay que quedarse en eso, luego hay que avanzar a ejercicios más complejos. Y cuádriceps. Los isquios, por ejemplo, no los he visto demasiado implicados, por ejemplo, en ascenso. Quizás porque como estamos siempre en una posición de rodilla bastante flexionadita, claro, no extendemos mucho, la cadera no se extiende tanto, pues porque al final no tienes tanta capacidad de extender la cadera porque no tienes fuerza para impulsarte tanto. Quizás los isquios hay que trabajarlos por la estabilidad de la rodilla y por un tema de salud, pero para mejorar quizás la velocidad y la potencia es más gemelos, recto femoral, cuádriceps y glúteo. Porque biomecánicamente se puede parecer más a subir una escalera que correr en llano, me refiero a la manera de comportarse. Totalmente. Es que no tiene nada que ver la estrategia de carrera, o sea, la biomecánica en llano y en ascenso, y tampoco en descenso. También depende de cada persona, pero hay que entrenar de forma específica, por eso los ascensos y descensos, porque solo con correr en llano no nos preparamos. Claro. En tu tesis también hablas de que es fácil predecir el tiempo que va a tener un corredor con un tramo en específico de la carrera. ¿Cómo funciona esto exactamente y cómo puede ayudar a un entrenador a utilizarlo en los entrenamientos y en las competiciones? Vale. Esto, de hecho, hace poco se ha publicado en el grupo de investigación un artículo nuevo que habla justamente sobre esto. Cogíamos, por ejemplo, varias ediciones del Trail Valle de Tena, la prueba 4K y 8K, 40 kilómetros y 80 kilómetros, y un poco con esas bases de datos se intentó, predecir los tiempos de carrera, ver un poco, entender con estadística qué parámetros eran un poco fundamentales y cómo se podía predecir el tiempo final de un corredor. Y dentro de las posibles variables que se desarrollaron para intentar predecirlo, quizás el descubrimiento más interesante fue que con el primer tercio de una carrera, tú ya más o menos puedes predecir de una forma muy fiable cómo va a acabar ese corredor. Entonces, el poder entrenar o el poder usar el primer tercio como entrenamiento, y ahí, por ejemplo, es donde vamos al kilómetro vertical. El poder hacer un kilómetro vertical como entreno te habla muy bien, por ejemplo, de cómo estás funcionando para hacer una prueba de más distancia. Entonces, el tenerla como una prueba de oro en test de campo fuera, para poder ir entrenando e ir viendo la evolución con tu entrenamiento y viendo, pues mira, he mejorado tantos minutos, me siento mejor, las pulsaciones van mejor, a nivel respiratorio estoy mucho mejor. En ese primer tercio es un poco un reflejo de lo que luego va a pasar en una prueba larga si luego comes bien y haces las cosas bien y tienes la estrategia de carrera, pero si no se te va un poco la olla y la estrategia de carrera
la respetas en ese primer tercio y en el resto de la carrera más o menos lo tienes con ese primer tercio. Entonces es muy interesante porque es que no necesitas hacer una maratón por montaña para ver qué tal. Claro. Lo haces. Es que con hacerte 5 kilómetros, 10 kilómetros como mucho, ya tienes una muy buena referencia de tu estado de forma actual. ¿Y cómo debe calcular el corredor amateur este tercio de carrera? ¿Cómo lo tiene que calcular? Es una fórmula un poco larga que está en estudio, pero que la idea es que sería validarla para más pruebas y poder también meterla en algún dispositivo o app, pero básicamente lo que coge es el tiempo promedio en cada segmento, se hay que dividir la carrera en subidas y bajadas en segmentos. Entonces vas cogiendo los segmentos y vas analizando el tiempo promedio de ese segmento, de subida, de bajada, la variabilidad de tiempo entre un segmento y el siguiente, por ejemplo, entre una subida y la siguiente subida, o entre subida y bajada, y calcular un poco metiendo esos tiempos. Es que al final son tiempos solos, lo bueno, los tiempos de cada segmento, ver qué tal, con eso me lo metes la fórmula y te dice más o menos la predicción del tiempo final que vas a obtener, y con eso ya sabes más o menos, pues el año pasado la hiciste en tanto tiempo, pues este año más o menos la vas a hacer en este tanto. Entonces está muy bien. Qué bueno. Antes hemos comentado acerca de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial y el desarrollo de esta en el futuro? Uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con el cuerpo humano es que cada organismo es que responde es que hace lo que quiere. De hecho, coges a una misma población teóricamente homogénea, corredores por montaña, o corredoras por montaña, y es que cada persona es un mundo y cada persona funciona diferente y responde diferente a un mismo tipo de ejercicio y estímulo. Entonces necesitamos tener las herramientas, que eso nos lo da la IA, tener un poco las herramientas o la capacidad de poder volcarle un montón de datos que a priori pueden no tener relación o no tener sentido, y que nos devuelva un poco cuáles son las variables más limitantes de rendimiento en esa persona y cuáles son, digamos, gracias a eso, qué objetivos de entrenamiento vas a tener de forma específica, cosas que el ojo humano no va a ver. O sea, igual un ojo muy, muy experto que lleve 30 años trabajando en ese ámbito puede decir, a ti te falla esto. Pero claro, yo de pronto me enfrento a un Excel con 50 columnas, 200.000 filas, y no sé qué está fallando ahí. Claro. O sea, y aunque intente graficar, no tengo esa capacidad de Big Data, de trabajar con datos tan grandes como para que me diga, mira, esta variable, esta y esta son un problema. Y además lo han sido en este momento de la prueba y lo han sido con estas pendientes. Tiene que trabajar esto esta persona. Entonces es que el futuro pasa por eso. Pasa por eso. Que tengas el potenciómetro o el reloj inteligente, que vuelque los datos a la IA y que la IA te diga, hoy esto y esto te ha fallado. En estos momentos tienes que trabajar esto. Toma el programa de entrenamiento, además, adecuado a esto. Eso sería, bueno, y que nos quitaría el trabajo a muchos entrenadores. Todo pasa por simplificar al máximo. Sí. Porque al final tienes que estar interpretando datos en un estado de cansancio mega extremo. O sea, cuanto más simplifiques este feedback de instantáneo, más fácil lo tiene. Esto también pasa mucho con los GPS y el fútbol, por ejemplo. Después de tenemos algún compañero de la universidad que se ha dedicado durante años a analizar los GPS y claro, se pegan una tarde entera para analizar ese entrenamiento, porque tienen tantos deportistas, tanta cantidad de datos, es que ya el software va lento siquiera, claro. O sea, no se cargan los datos bien. Entonces, hay que simplificar las cosas, pero claro, hay que intentar simplificarlas sin perder datos. Ese es el problema, que nosotros lo simplificamos a base de, bueno, esta variable creo que no será importante porque no he visto estudios que la relacionan con el rendimiento, pero ¿y sí? Igual estamos despreciando. Claro, estamos perdiendo la oportunidad de analizar cosas porque no tenemos la capacidad nosotros, pero la IA lo hace en un momento si le das las instrucciones correctas, pero claro, hay que saber cómo hacerlo. Entonces yo creo que el futuro pasa por eso. ¿Este futuro es cercano? ¿Cuánto estimas que va a llegar esto? Me gustaría pensar que es cercano, pero lo que os venía diciendo antes es que no se está investigando tampoco demasiado con IA y deporte. Claro, si no se financia mucho este ámbito, pues llegamos a un punto de que estamos atascados. Entonces ahí ese es un punto muy importante, el tema de la financiación de IA y deporte. Y el otro punto muy importante es que creo que hay muchos países que nos llevan mucha ventaja y necesitaríamos ayuda para colaborar con gente que sea experta en IA, en desarrollo de apps, en programación, aplicadas y luego aplicarlas con nuestra visión. Decirle nosotros lo que queremos ver y por qué, y que ellos nos digan a nivel operativo cómo se debe hacer, porque eso nos falla. Entonces la capacidad de colaborar a veces es muy complicada dentro del mundo de la investigación. Y eso nos limita mucho. Es un lastre continuo. No poder colaborar, no poder cooperar con otros grupos, con otra gente. Pues al final hay dinero de por medio, hay egos, hay carreras investigadoras y es un problema continuo.
¿Recomendarías el tema de planificar con IA? ¿O descartaríamos ese tramo del todo? Hemos hecho más de una probatina. A ver qué tal lo hacía. Generalmente todos, de hecho salió hace poco por las noticias que claro, que la IA programaba muy mal y hacía muy mal las planificaciones. Y es lo de siempre, no es que lo haga mal, es que no se le dan las instrucciones correctas. Entonces, claro, si tú eres un experto en el tema, entonces tú le dices, quiero con estos valores que te centres en esto, que me hagas esto, con estas instrucciones muy, muy concretas, muy, muy específicas, pero que tú lo sabes porque eres experto, te lo va a hacer muy bien y te va a ahorrar mucho tiempo. Luego aún así hay que revisar porque siempre puede cometer errores. Pero el problema es que le digas, hazme una planificación para correr por montaña. Y coge las fuentes de donde quieras sin y no tiene sobre todo la información del individuo, que es al final... Pues claro, el individuo tiene problemas de rodilla, el individuo ha corrido alguna vez, hace trabajo de fuerza, ha entrado alguna vez en el gimnasio, entonces claro, se vuelve peligroso y lesivo porque es tan general lo que te da que claro, es que no sirve para todos, es que el cuerpo humano es tan complejo que es que no es imposible que sirva algo así tan general para cualquier persona. Entonces, dentro de que una persona muy experta pueda ayudarse de la IA, eso sí que está muy bien y habría que hacerlo si se quiere avanzar, porque hay muchas cosas que no nos damos cuenta o muchas progresiones que, por ejemplo, no podemos hacer porque no se nos ocurren. Pero el mayor problema es que la IA tiene que acceder a información de calidad. Entonces, también depende del tipo de IA. Entonces, aquí quizás para que esto pueda llevarse a cabo, que la IA planifique bien, necesitamos tener IAs entrenadas. Que cojas una IA del tipo que sea, la entrenes con estos artículos, con esta información, con estas tesis, con estos ejemplos de tus propias priorizaciones y ahora digamos que sea tu consejero. Eso está muy bien y eso sí que me parece que se puede hacer, pero eso, claro, requiere un tiempo. Vas a enseñarle a la IA todo. Exactamente. Y luego la privacidad, esa IA luego la va a poder emplear otra persona. Esa privacidad, todos también, claro, es tu trabajo, es tu tiempo, es tu información. Al final, tú cobras por lo que sabes muchas veces, porque lo haces bien, pero por lo que sabes. Entonces, muchos no van a querer. O sea, que realmente no nos vamos a quedar sin trabajo, sino que vamos a tener que evolucionar y hacernos expertos y polivalentes. Eso es. O sea, y sobre todo, si cada vez más gente demanda por tu parte que trabajes con ellos, es que llega un punto donde hacer las cosas muy bien te falta tiempo. Entonces, tener una herramienta de estas características que esté entrenada y que sea un consejero y que te automatiza todo tan bien, que ahí es una herramienta que te ahorra mucho tiempo. Entonces, el poder llegar a más gente usando la IA creo que es uno de los grandes beneficios que no deberíamos desaprovechar. Bueno, hemos hablado antes, Pablo, del Mundial de Canfranc. Yo creo que no somos conscientes de lo privilegiados que somos de tener el entorno que tenemos en el Pirineo. Y tú, como experto que has tenido que pasar muchas horas en la montaña, que has tenido que diseñar estos estudios, ¿qué desafío logístico supone montar una carrera de este tipo? El desafío es muy grande porque, por un lado, ya solo señalizar la pista y dejar marcado el recorrido y asegurarte de que no se pierda nadie, pues ya a veces es un problema. Necesitas voluntarios que vayan a marcar. Claro, no puedes ir con un coche. O sea, no puedes estar marcando las balizas. Necesitas gente que vaya a pie o corriendo y que vaya marcando todo muy bien. Imagínate, es una prueba de 100 kilómetros. El tiempo que lleva preparar ya solo el recorrido. Luego los avituallamientos, claro, hay que gestionar muy bien los avituallamientos, hay que asegurarse de hacer una buena predicción un poco de la cantidad de alimento que va a necesitar la gente y el número de participantes, y tener además por si acaso ese día hace mucho calor o hace mucho frío y de pronto pues puedes tener problemas de golpes de calor o puedes tener problemas de hipotermias. Entonces gestionar eso es muy complicado. El tema del cronometraje tampoco es sencillo, sí que ha ido mejorando con los últimos años, hay varias empresas que se dedican al cronometraje, pero claro, es importantísimo que el cronometraje que esté bien hecho, que no haya errores, es decir, no puede quedarse un corredor sin su tiempo. Si te apuntas, necesitas tu tiempo y luego tiene que ir a una clasificación para las pruebas de ese año. Entonces, el tener el cronometraje usando chips electrónicos que a distancia cada vez que pasas por la paliza te indican un poco el tiempo de paso, eso también es algo que, pues bueno, que hay que comprarlo, hay que gestionarlo y hay que invertir en eso. Y luego también los permisos, por supuesto. No tengo muy claro la cantidad de permisos, pero cada vez que hay una prueba de estas características,
pues como en cualquier maratón, por ejemplo, llano, pues necesitas las ambulancias, servicios médicos, entonces necesitas permisos de todo tipo. No sé si además habrá que pagar algún extra por el hecho de la montaña, el tema del control de los residuos también es importante. Entonces, un poco, quizás lo más complicado es esta gestión logística y el asegurarte de que tus participantes no les pase nada, porque no es algo tan sencillo como estoy en medio de la carrera por la ciudad, me da un golpe de calor, hay un montón de participantes, tengo un bar al lado. Es que aquí estás de noche, una prueba de ultra, te haces un esguince y ahora quién te encuentra y cómo lo rescatas, porque igual está a 30 kilómetros en medio del monte perdido. Entonces quizás lo más complicado es esto, la peligrosidad un poco que te da la prueba, el terreno, asegurarte que los participantes estén bien y no les pase nada. Como fisioterapeuta, ¿qué lesiones son las más comunes en este deporte? Depende un poco de la época en la que vivimos, pero por ejemplo, cuando salimos del COVID hubo un boom de roturas de fibras, de la gente que había estado mucho tiempo parada. Ahora parece que eso ha vuelto a remitir un poco y ahora actualmente la gran mayoría de lesiones, quitando las traumáticas, es decir, me he pisado una piedra, me he hecho un esguince, que eso siempre suele estar, los esguinces están a la orden del día en estas pruebas, pero quizás el mayor problema son las lesiones por sobreuso, las lesiones tendinosas, las lesiones articulares por el número de impactos y los volúmenes tan grandes. Y esto es un problema, por un lado, de mala preparación y de no tener un buen control del número de pruebas al que te apuntas. Es decir, lo que no puede ser es que la gente se apunte cada fin de semana a una prueba. No puede ser. No puede ser porque el cuerpo tiene unos límites y si tú no controlas eso, al final, ¿qué ocurre? Pues que acabas con una tendinopatía de Aquiles o te rompes el Aquiles o el rotuliano o te falla la rodilla y se te va el menisco, pero no ha sido culpa del menisco, ha sido culpa de que estabas fatigado porque no has descansado lo que deberías durante esos meses, no has entrenado bien. Entonces, sobre todo suelen ser lesiones de ese tipo, por sobreuso. Aún así, no es un deporte demasiado lesivo si haces las cosas bien. Más allá del tema de las ultras. Es que esa gente es un poco un tema aparte. Van tan al límite Sí, porque claro, van tan al límite de la fisiología y de la tolerancia de los tejidos. Es que ¿cuántos impactos puedes recibir en 100 kilómetros por carrera? Da igual que andes o corras. Es que es una barbaridad. Es que no puedes preparar a una persona para hacer esto. De hecho, uno de los grandes problemas también que se pueden encontrar en estas pruebas o por no descansar bien y no aguantar bien los impactos son los trombos. Tener trombos en gemelo, principalmente en el miembro inferior, por el número de impactos y el número de roturas continuas fibrilares que se tienen. Entonces eso también hay que tener cuidadito. Si una persona empieza a tener una pierna roja, hinchada, inflamada, debería ir, por ejemplo, al hospital y que le miren. Entonces, esas lesiones por sobreuso y el tema de los trombos hay que tener mucho cuidado en deportes de esas características. Y en este caso, la prevención a lesiones entiendo que es un factor fundamental, ¿no? Sí, el trabajo de fuerza es fundamental para prevenir estas lesiones, para trabajar los tendones, la progresión de cargas, la planificación deportiva es fundamental, sobre todo si quieres hacer pruebas de larga duración. El tema de tolerar impactos con la pliometría, todo esto es algo fundamental. Y luego, por supuesto, no es una lesión, pero los calambres son un problema también muy serio, sobre todo si estás a no sé cuántos metros de altitud y tienes calambres y aún te quedan 50 kilómetros de carrera. Entonces, ahí el tema de la hidratación, la nutrición y el trabajo de fuerza son fundamentales para intentar disminuir el riesgo de calambres, que al final no es una lesión grande, pero la prueba, si la acabas mal, si la puedes acabar. Si tuvieras que hacer un ranking de bulos o mitos dentro de esta preparación o dentro de fisiología, nutrición, ¿cuál sería el ranking de top 10 de bulos que existe en este sector? Que no hace falta comer ni beber que durante la prueba, número 1, que independientemente de la intensidad, o sea, aunque vayas a un ritmo suave, si la prueba dura mucho vas a necesitar comer y beber durante la prueba. Que no hace falta entrenar fuerza, que solo con salir a correr es suficiente, que te vas a acabar lesionando, seguro. Que no hace falta planificar la temporada, que puedes apuntarte a las carreras que quieras, cuando quieras, que si tú escuchas a tu cuerpo y estás descansado es suficiente, no es suficiente. O sea, la fatiga es subjetiva, necesitas métodos y variables que te controlen de forma objetiva lo que te está pasando en el cuerpo, porque tú no eres consciente de si tu variabilidad de la frecuencia cardíaca está elevada o no. Más bulos que se puede escuchar.
Bueno, el tema de las zapatillas, la zapatilla minimalista, eso al final ya no es que sea un bulo, sino que hay que tener mucho cuidado y hay que adaptarse muy bien y hay que hacer una progresión, por ejemplo. Es decir, que no porque pase de correr con una zapatilla con un drop o un grosor muy elevado, paso a hacer una zapatilla minimalista, ya voy a ser mucho mejor. O sea, seguramente igual hasta te lesiones. Entonces, el tema de que no... esas zapatillas y esta zapatilla va bien, esta va mal, eso al final es adaptarse a cada persona. Y así más bulos que pueda escuchar. Es que este mundo de los corredores por montaña hacen las cosas bastante mejor que en otros deportes. No sé si es por la peligrosidad, pero escucho muchos más bulos. En fútbol o en baloncesto escucho barbaridades enormes. En cambio, en corredores por montaña yo creo que, no sé, tienen una forma de trabajar mejor. Eso también pasa en los deportes individuales. Yo creo que en general, cualquier deporte individual, al deportista se le cuida más, por ejemplo, se está más encima de él y se intenta hacer las cosas mejor. También porque, claro, tienes dinero al final para tratar bien a un deportista. Yo entiendo que igual no puedes comprar analizadores de gases para 15 deportistas, salvo que seas el Real Madrid. Entonces, a nivel amateur, creo que se hacen mejor las cosas a nivel individual y por eso no hay tanto bulo ni tanto problema. Conozco pocos deportistas de corredores por montaña que no estén bajo la tutela y bajo al menos el consejo de alguien experto en entrenamiento. ¿Recomendarías pruebas de esfuerzo? Sí, sin duda, porque no sabes cómo va a funcionar tu corazón. De hecho, es que una al año sería necesario. Hay veces... Normalmente se hace un cribado según tu historial clínico. Te dicen, en función de tu historial, deberías hacerte esta una prueba de reconocimiento médico cada 2 años o cada 4, o no hace falta hacértela, o a pesar, ya cada vez más federaciones y te van pidiendo pruebas de esfuerzo para que te puedas presentar a esa prueba, que eso me parece fenomenal que lo hagan. Pero en base un poco a esa historia, pues claro, tú puedes tener el corazón perfecto, pero es que igual has tenido un familiar que ha fallecido por un infarto y que encima ha fallecido teniendo menos de 55 o 45 años. Es que tienes riesgo de que tú tengas un infarto. Entonces, el tener estos reconocimientos todos los años y, oye, me aseguro de que mi corazón funcione bien a algo de alta intensidad, a una prueba de esfuerzo máxima, que sería lo suyo, es decir, no me sirve hacer un electrocardiograma en reposo, porque es que luego le vas a pedir una demanda energética, una demanda al corazón mucho más elevada. Entonces tiene que ser una prueba de esfuerzo donde realmente te lleven cerca del máximo y ahí vean todos tus valores máximos y sobre todo por el tema del corazón. O sea, porque si fijaros que en fútbol hay, no sé, todos los años, no por suerte, pero cada cierto tiempo hay infartos y hay muertes súbitas. Pues claro, son de encima deportistas que les tienen súper controlados. Claro. Que les hacen pruebas de conocimiento todos los años, antes de la pretemporada. Pues imaginar un corredor por montaña, claro, que se pega 8 horas corriendo, deshidratado, claro, porque siempre sales a perder. Es que da igual lo mucho que comas y vas, siempre sales a perder una prueba de estas características. Entonces, pues imaginaos el riesgo que conlleva. Y encima imagínate que te da una muerte, te da un infarto y estás en el medio de la montaña perdido. Ahí está, no te saca nadie. No. Entonces, creo que estas pruebas requieren de una prueba de esfuerzo sí o sí de forma obligatoria. Y es una pena que no en todas las pruebas lo pidan. Que tú te puedas inscribir a muchas pruebas sin tener un reconocimiento médico. Es que es un peligro esa persona. Mínimo indispensable. Es que yo no me fiaría. De hecho, si yo entrenara ahora mismo a un corredor por montaña, lo primero que le haría sería hazte un reconocimiento médico y luego hablamos. Claro. Es que yo no sé si te voy a pedir que hagas series y te va a dar un infarto. Claro. Pues es que por mucho que me digas que no tienes ningún problema de corazón, yo me tengo que fiar de tu palabra, pero es que tú no sabes si estás bien. Es que igual no has corrido a una alta intensidad en los últimos 10 años. Claro. ¿Cómo sabes si no has pedido chicha al corazón que estás bien? Y no hay patologías que no se demuestran hasta que no llegas a umbrales tan extremos. O que no se ven. Claro. Hay algún caso de algún infarto que ha tenido un infarto en la clínica. O sea, que me ha venido en la clínica que tuvo un infarto una persona mayor, le hicieron luego un electrocardiograma y le salió perfecto. Pero el infarto lo tuvo de verdad durmiendo. Esa persona, es que hay veces que hasta el electrocardiograma falla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ya por un tema de responsabilidad civil, de asegurarte de que no te va a pasar nada, de que tú estás entrenando a una persona después de que has hecho las cosas bien y le has dicho, mira, hazte un reconocimiento médico. ¿No quieres hacerte un reconocimiento médico? Fírmame de que no y yo te entreno, pero fírmame. Porque si te da un infarto y luego me denuncias de que me he pasado con la intensidad, el marrón me lo como yo. Exactamente. Entonces ya por un tema propio. Sí, sí. Por cerrar la entrevista, lo primero, gracias por venir, Pablo. Pero
tú no eres especialista en trail porque has querido, sino porque te ha tocado. Si tuviéramos un mecenas aquí mirándonos que te pudiera financiar una investigación, ¿qué te gustaría investigar? Últimamente, cada vez, también por las dificultades que he encontrado en todo lo que es rendimiento y deporte, porque no se financia, no se lee, o sea, como mucho se lee algo sobre fútbol, pero es que todos los deportes minoritarios, es que no tienes citas, leen muy pocos tus artículos, entonces también llegas a poca gente, entonces a veces sientes que no sirve para nada tu trabajo, muchas veces. Entonces, si ahora tuviera que cambiar, me iría a la salud. La salud se financia bien, vas a encontrar inversores que quieran apostar por, sobre todo, tecnología y salud, por mejora de la salud en la población o en el deportista. Entonces, todo lo que sea trabajo de lesiones, trabajo de ejercicio físico y salud, da igual un poco el ámbito, creo que irían por ahí los tiros. No tengo un tema, de hecho ahí estoy todo el día pensando cuál puede ser un buen próximo proyecto, hacia dónde seguir, qué líneas de investigación abrir o seguir nuevas, pero desde luego tiene que ir por ahí. Creo que por mucho que me encante el rendimiento, es que no. Tiene que ser una persona que le sobre muchísimo el dinero, que tenga un equipo de algo y que quiera sí o sí mejorar y te pague lo que quieras. Pero si por ejemplo, a Roig se le ocurre financiarte, ¿qué te gustaría? Pensando que es idílico y que no va a pasar, ¿vale? ¿Qué le molaría a Pablo el estudiar? Últimamente, pues lo que estábamos comentando, creo que quizás el uso de la IA y crear algoritmos de rendimiento sería quizás lo que más me gustaría, que me financiaran bien, que me dieran un equipo de trabajo expertos en IA, en programación y en desarrollo tecnológico, y el desarrollar dispositivos nuevos y el desarrollar algoritmos nuevos, porque al final es que va a ir por ahí todo un poco lo que necesitamos. Es que tenemos demasiadas limitaciones a nivel de análisis de datos hoy en día. Entonces, me da igual el deporte, lo eliges tú, lo elige Roy, el que me financie, pero que sea sobre ese ámbito. Eso es. Pues nada, Pablo, ha sido de verdad una pasada de entrevista. No va a ser la última vez que venga, ya te lo aviso. Cuando queráis. Cada X tiempo va a haber un episodio de Pablo porque es una pasada, la fuente de sabiduría que tienes. Así que nada, algo que tengas que despedir. Nada, un placer que me hayáis invitado. Lo he pasado muy bien y espero volveros a ver pronto. Nada, muchísimas gracias, Pablo. Gracias.